Buenas tardes, mi nombre es Yanileida Pérez Useche, soy estudiante de Derecho en la universidad y sí convenio con la UDEF. El tema de mi exposición es fuente del derecho mercantil. Primer punto, tenemos que el derecho mercantil. Se dice que el derecho mercantil es la rama del derecho privado que está constituido por una serie de normas que son las que nos ayudan a regular todos aquellos actos de comercio, ya sean negociaciones, compraventa, intercambios, todo lo que tenga que ver con actos de comercio. Se dice que el derecho mercantil es autónomo en virtud de que no depende de ninguna otra disciplina jurídica para existir. Tiene su propio sistema normativo, dispone de su propia jurisprudencia y doctrina. Actualmente, las fuentes del derecho surgen de los órganos públicos y de los determinados procedimientos para ello, tomando en cuenta las experiencias pasadas para crear e implementar el sistema de derecho acorde a las necesidades del Estado. Las fuentes del derecho se dividen en fuentes formales, fuentes materiales o reales y fuentes históricas. Las fuentes formales o fuentes reales se toman en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. Estas leyes o normativas pueden ser creadas por autoridades o organizaciones competentes, autorizadas para ello. Por ejemplo, como el Parlamento o la Asamblea que rige el país. En tal sentido, las leyes que se formulan son consideradas o están considerando la realidad económica, política, social, cultural, religiosa de un país. En las fuentes históricas, se refiere a todos aquellos documentos o libros donde basan, ¿sí?, todos los actos en los cuales las comunidades pasadas se organizaban para establecer sus propias normas, para realizar sus negociaciones y establecieron sus propias leyes, si se puede decir, en ese tiempo, ¿sí? Y todas estas normas que fueron plasmadas y fueron guardadas en ese tiempo han servido en la actualidad para crear las leyes y así poder implementar el Código de Comercio, basándose en todas esas normas y leyes históricas. También se dice, ¿sí?, que las fuentes formales se dividen en la legislación, costumbres, jurisprudencia y doctrina, ¿sí? La legislación, a través de los órganos del Estado y los poderes públicos, se fueron creando y promulgando un conjunto de normativas jurídicas, las cuales son aplicables y organizadas de manera jerárquicas. Las costumbres. Las costumbres se trata de todas las fuentes formales más antiguas, ¿sí?, que es parecido a las fuentes históricas, ¿sí?, donde nos indican que es de carácter cultural y que conlleva a una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada en una comunidad. Esto quiere decir que todas esas normas y todas esas formas en que nuestros antepasados se organizaban, ¿sí?, eran ley para ellos en esa época, y todo eso ha servido para que en la actualidad todas esas normas se las fueron organizando y las fueron, si se puede decir, las fueron convirtiendo en ley, ¿sí? La jurisprudencia es la interpretación
de las leyes que realiza el juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y presentan dificultades en la integración e interpretación de estas. También tenemos la doctrina. La doctrina son las interpretaciones o opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica. Esto quiere decir que las representaciones ciertas y en las normas y sus aplicaciones. También tenemos la importancia del derecho mercantil. Entre otras palabras, el derecho mercantil vale por el correcto desenvolvimiento de la actividad económica y establece el marco de intervención de los poderes públicos en caso que se fuese necesario, como en el caso de la protección de los consumidores, de las pequeñas industrias, de los comerciantes informales. Este sistema financiero en particular cuenta con fuerte vigilancia dadas las enormes sumas de dinero que se movilizan en la calle. Todas esas microempresas que vemos en la calle que son informales movilizan cierta cantidad de dinero que, basado en el derecho mercantil, ellos tienen su defensa y tiene quien los apoye al momento de que las negociaciones no resulten favorables para ellos o quieran ser estafados, como ha pasado en muchos casos, ¿sí? Esta rama del derecho tiene que ver con las relaciones entre distintas empresas, entre ellas y sus clientes, entre vendedores y compradores, e incluso con los mecanismos para fundar empresas o para abrir un comercio. O sea, el derecho mercantil nos sirve a todos y gracias a estas leyes sí se ha regulado las estafas, se han regulado mucho la malversación de fondos y ayuda a que todo tenga un surgir basado en las leyes. También es variante del derecho como es en el glosamiento. Sin embargo, este derecho no tiene enfoque unido, sino que consiste en distintas parcelas, reglas que no tienen razón estrecha entre sí, como que ocurre en el derecho mercantil. Bueno, es todo y muchas gracias.